El teu cos, en realitat, és una gran comunitat de vida. Està compost de 37.000 milions de cèl·lules, més una gran quantitat de bactèries, virus i fongs. Tots aquests éssers diminuts conviuen dins de l'immens escenari del teu cos. Cooperació, comunicació i estratègies comuns s'uneixen per mantenir l'equilibri entre aquest ecosistema cel·lular i la teva vida. Practicar hàbits saludables és proporcionar el millor suport a totes elles, ja que la salut de les teves cèl·lules és la teva salut. Aprèn la ciència de l'autogestió de la salut. Comencem pel principi. Hola, soy Ricardo Galarza y tengo una pregunta para ti. ¿Qué más puedes hacer por tu salud? Sí, els practico. Alimentació, bona alimentació, senderisme, pilates, muntanyisme, per salut, per benestar, per esvergir-te una mica del dia a dia i què és salut, sobretot. De moment no trobo cap dificultat, la calor influeix bastant, a l'estiu no ho fem massa, ho fem menys, però anem a la platja i també ja és una altra manera de fer esport. Bienvenido o bienvenida a Comunidad Saludable. En el último programa hablamos sobre la energía. Hablábamos de cómo la energía en realidad es electricidad y cómo esta electricidad se genera en el interior de cada célula a través de unos orgánulos que se llaman mitocondrias y que lo que hacen es producir con el oxígeno que respiramos y los nutrientes que ingerimos una molécula que se llama ATP, que es tan importante que se le denomina como la moneda de intercambio celular. Cada actividad que tiene que realizar una célula gasta X monedas de ATP. Bien, veíamos cómo en realidad ese nivel de energía de las células tiene que ver con nuestro nivel de energía. Nos sentimos vitales cuando nuestras células generan suficiente ATP y nos sentimos agotados, cansados cuando nuestras células no generan suficiente ATP. Y también veíamos cómo subir nuestro nivel de energía, teniendo en cuenta que tenemos que diferenciar lo que es la energía a corto plazo, la energía que generas en un momento dado cuando estás trabajando, que te sientes cansado, o estás en casa y te sientes cansado, a lo que es la energía a largo plazo, que vas a invertir energía, pero que te va a dar energía para después. Bien, lo importante que es tener todo este tipo de cosas muy claras en tu mente. Y bueno, hoy vamos a dar un paso más. Y ese paso más tiene que ver con otro concepto, que es el del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues el metabolismo son todos aquellos procesos que generan tus células al utilizar o convertir la energía. Bien, es que tu cuerpo, aunque esté en reposo, aunque estés durmiendo, está realizando siempre mucha actividad. Los músculos, sea día o noche, se están contrayendo, el corazón latiendo, tu diafragma sube y baja con la respiración, la sangre circula por el sistema circulatorio, se depura el cuerpo. O sea, al final se está generando en nuestro interior una gran actividad. Y esa actividad, desde el punto de vista de la célula, no es más que mantener su hogar en buenas condiciones. Y al igual que nosotros nos levantamos por la mañana y te dedicas a organizar la casa o trabajar en servicio de la comunidad, del pueblo donde vives o de la ciudad, pues bien, lo mismo hacen tus células constantemente, trabajar para que su comunidad, su hogar, que es tu cuerpo, que eres tú, se mantenga en perfectas condiciones. Y ese trabajo tiene que ver en convertir unas sustancias en otras. Aquí, en este vídeo, lo que ves es unas células generando toda esa actividad interna. Están descomponiendo y produciendo sustancias, convirtiendo sustancias gracias a la energía, a esa electricidad, para poder mantener pues toda su vida. Y todo esto es un complejo de caminos, de rutas que toma las sustancias para convertirse de una en otra, de otra en otra, de otra en otra, hasta que las llevamos a expulsar del cuerpo. Y eso es lo que se llama las rutas metabólicas, que es un gran laberinto. ¿De qué está hecha la vida? Pues la vida está hecha de todas estas sustancias. Y estas sustancias son moléculas. Como veíamos en el último programa, las moléculas es
la mínima división que se puede hacer en una sustancia para mantener todas sus propiedades. Y en concreto hablamos de 4 tipos de moléculas. Vamos a verlas. Por un lado tenemos los azúcares, por otro lado tenemos ácidos grasos, tenemos aminoácidos y tenemos nucleótidos. Los 2 primeros de ellos, los azúcares y los ácidos grasos, son más energéticos y los otros 2 son más estructurales. Los azúcares es la forma de generar energía rápida. Los ácidos grasos es al contrario, es almacenar energía para un gasto a largo plazo. Las grasas no son malas por sí, aunque tienen mala fama. Hay algunas que son malas, pero es un proceso muy importante para el organismo. Y luego tenemos los aminoácidos, que son básicos, de hecho son las más abundantes, y de los cuales hay 20 aminoácidos que nuestro cuerpo procesa y 9 de ellos son esenciales, que no se sintetizan dentro, sino que tienen que provenir directamente de los alimentos que tomamos. Y luego tenemos los nucleótidos, que forman la base del ADN, que es como el libro de instrucciones de tus células. Si lo piensas, comemos otros seres vivos que están compuestos de las mismas sustancias que nosotros para poder incorporar todas esas sustancias en nuestro interior. Y dentro, aunque todas las moléculas tienen la misma importancia en realidad, de cara a nuestras células, las proteínas, que son compuestos de aminoácidos, cobran un gran valor porque gran parte de la actividad de la célula se dedica precisamente a sintetizar y crear proteínas. De hecho, hay unas 20.000 proteínas que el cuerpo utiliza y que la mayor parte de ellas incluso hasta son desconocidas, todavía no se sabe muy bien para qué son ni cómo funcionan. Las proteínas tienen una enorme cantidad de funciones, desde el transporte de moléculas de un sitio a otro, la comunicación entre células, en el sistema defensivo en protección de agentes infecciosos, en la estructura de los tejidos, la contracción de los músculos, acelerar reacciones metabólicas. Bueno, como ves, hacen de todo. Te voy a hablar para acercarte un poquito a algunas, porque es que están muy presentes en la vida de las células. Te voy a acercar a alguna de ellas que se hacen muy simpáticas. Una de ellas, que la vimos también en un programa, es la quinesina. La quinesina es una molécula increíble, porque lo que se dedica es a transportar otras moléculas de un sitio a otro, y para ello circula por lo que es el esqueleto de las células, como por unas vías, y lo hace caminando, da pasos, y mientras transporta esas otras moléculas. Además a una velocidad impresionante, unos 100 pasos por segundo. Y también tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos es otra proteína que los glóbulos blancos, las células del sistema inmunológico, expulsan de su interior, ¿vale? Lo puedes ver en la pantalla. Y estas proteínas, estos anticuerpos, lo que hacen es reconocer agentes infecciosos y literalmente les atacan y les degradan, acaban con ellos. Otras proteínas que posiblemente conozcas, porque la verdad es que son muy famosas, de hecho es una tercera parte de las proteínas que hay en tu cuerpo son ellas, es el colágeno. El colágeno, que cumple un montón de funciones, y una de ellas que es muy importante es la estructural, es la que permite que las células se peguen unas con otras para formar los tejidos. El problema que tiene el colágeno es que con la edad, como bien debes saber, va envejeciendo. Esa proteína cada vez se produce menos y además tiene menos calidad, y eso hace pues, que cuando se llega a cierta edad la recomendación es toma colágeno. Pues bueno, ahora sabes por qué tomas el colágeno. Todo este conjunto de proteínas y otras moléculas que hemos visto forman el metaboloma, que es el conjunto de todas esas sustancias, y que es importante porque es absolutamente personal. Cada uno tenemos nuestro propio metaboloma, que está compuesto por todas esas sustancias. Y bueno, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de algo que tiene una incidencia fundamental, ya no solamente para tu día a día, sino también porque está directamente relacionado con muchos problemas de salud. De hecho, el 31% de las personas en España, mayormente además las mujeres, tienen lo que se llama el síndrome metabólico, que es
aumenta la probabilidad de tener problemas cardiovasculares o diabetes, entre otras cosas. Ese síndrome metabólico es un conjunto de factores que, cuando se juntan todos ellos, hacen al cuerpo mucho más predispuesto a este tipo de problemas. Estamos hablando de la tensión arterial, el aumento de la tensión arterial, de exceso de glucosa, estamos hablando de exceso de colesterol, de exceso de diámetro en la cintura. Bien, todo eso acaba generando inflamación en las células, que es el precursor de las enfermedades crónicas. Pero esto lo veremos en otros capítulos. Y es que la nutrición tiene una importancia importantísima en nuestras vidas, por eso se le da tanta relevancia. Y es que, fijaos, hay un estudio hecho con ratas a los cuales lo que se les daba era una mala alimentación, una sobreabundancia de alimentos, además de baja calidad. Y lo que se vio, que lo puedes ver en pantalla, es que unas células en el cerebro, células microgliales que se dedican a hacer, digamos, a depurar, a eliminar neuronas que ya están, neuronas envejecidas, neuronas muertas, pues al recibir este tipo de alimentación se aceleraban y empiezan, como ves en la imagen, a comerse neuronas vivas. Es un poco desagradable el vídeo, pero es lo que hay. La nutrición, la alimentación es importantísima, y ya no solamente a nivel celular, sino que es que afecta directamente a nuestra forma de estar y de ver en el mundo. ¿Te has observado alguna vez que depende de lo que comes, te sientes más calmado, te sientes más agresivo, te sientes más deprimido? Porque es que la alimentación tiene una importancia a nivel incluso de cómo nos comportamos, de cómo vemos el mundo. Hay un estudio muy reciente de una psicóloga de Soyun Park, en la Universidad de Lübeck, en Alemania, que diseñó un estudio, un experimento muy curioso. Llegaba la persona al experimento y le sentaban delante de otra persona y había una serie de monedas en medio. Entonces la otra persona le hacía una propuesta de cómo repartirse esas monedas, de tal manera que fuese cual fuese la propuesta, el sujeto que había acudido al experimento, sí podía o bien no elegir ninguna, con lo cual perdían los dos, o aceptar que igual la propuesta que le hacía la otra persona pues no era tan justa, pero sin embargo podía salir con algo él y también la otra persona. Pues bien, se les daba en días diferentes un desayuno diferente antes de empezar el experimento. En un caso se le daba un desayuno con muchos carbohidratos, muchos azúcares, y en el otro un desayuno con muchas proteínas. Pues bien, su decisión venía en función de lo que había desayunado. Si había desayunado mucha proteína, ese día aceptaba mejor la injusticia, y aunque el compañero, si tenía 7 monedas, le dijese, mira, tú quédate 2 y yo me voy a quedar 5. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pues en el caso de que había desayunado más proteína, el sujeto estaba más abierto a aceptar ese trato aunque fuese injusto. Sin embargo, si había desayunado más carbohidratos, al contrario, lo rechazaba. Una vez acabado el experimento, lo que se hacía era hacer un análisis de sangre para ver pues, qué moléculas, qué sustancias había más o menos y detectar cuál era la diferencia. Y lo que se vio es que había más sustancia de tirosina, un tipo de molécula, una molécula que es el precursor de una hormona que se llama dopamina. Las hormonas son las moléculas con las cuales se comunican unas células y otras. La dopamina, posiblemente hayas escuchado hablar de ella. De hecho, vamos también a dedicar algún otro capítulo en el cual lo mencionaremos, o sea que entraremos más a fondo, pero al final, volviendo al experimento que estábamos hablando, lo importante son los resultados. Por el hecho de lo que has desayunado, has comido, tu toma de decisiones es muy diferente. Imagínate realmente las consecuencias que tiene esto para tantas cosas de tu vida. O sea, estamos hablando de que darles a tus células lo que necesitan es fundamental para que tú puedas sentirte bien. Hoy en día hay mucha información sobre nutrición, sobre dietas, en internet, en literatura. Bueno, lo importante es no obsesionarse, pero sí tener unas pautas y unos criterios claros. Una guía muy interesante sobre ello
es un documento que ha sacado recientemente la Generalitat de Cataluña, que se llama Pequeños cambios para comer mejor, en el cual en 84 páginas hace o proporciona una información bastante detallada, sencilla, que te puede servir tanto a ti como a toda tu familia para poder tener unos criterios, pues digamos, más claros sobre la alimentación. Además de tener claro pues unos criterios a nivel nutricionales, también es importante ver la calidad de los alimentos y de dónde vienen. Consumir alimentos de proximidad, de kilómetro cero, lo más naturales posibles, pues también son unos muy buenos hábitos saludables a incorporar en tu día. Dentro de todo ello, si quieres tener una mayor optimización de tu nutrición, bien sea por temas de bienestar o por temas de problemas de salud, mi recomendación es que acudas siempre a un nutricionista. Aquí en la zona hay nutricionistas excelentes que te ayuden a personalizar mucho más tu dieta. Hoy en día, también además puedes beneficiarte de los grandes avances que hay en biotecnología. Hay cada vez más compañías, algunas de ellas catalanas, muy buenas, muy punteras, que están ofreciendo test de sangre, test de cabello, test de saliva, incluso test de ADN y de ARN a nivel genético, que te ayudan a conocer cuáles son tus tendencias y conocer también cuál es tu propio metaboloma, como decíamos, tu huella personal, para adaptar la nutrición de forma personalizada. Además, estas compañías te suelen ofrecer también un servicio de asesoramiento que incluye el propio test, en el cual pues, puedes solucionar las dudas que tengas y te pueden ayudar a personalizarlo aún más. Hablaremos sobre algunos de estos test más adelante en sucesivos programas y, mientras tanto, acabamos hoy aquí esta sección del programa. El próximo día entraremos en otra área apasionante de esa comunidad celular que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio dentro de ese entorno, de ese ambiente celular. Se llama la homeostasis. Te dejo con Estel en Prende un Respir. Que disfrutes. Fins el proper programa. Et convido a practicar amb mi un minut d'atenció plena o mindfulness. Al llarg dels programes explorarem 1001 formes de portar l'atenció i centrar-nos en la respiració. L'acte més senzill, efectiu i econòmic que podem practicar en qualsevol moment i circumstància. I alhora, si el practiquem de forma regular, ens aportarà salut a tots nivells. M'acompanyes? Respir 5. Atenció plena en les sensacions corporals. Asseu-te en una posició còmoda, en la cadira o en el sofà, sense encreuar les cames i amb la columna dreta, deixant que les mans descansin suaument sobre la falda o les cames. Observa la respiració pel nas, tant la inspiració com l'exhalació, cada una única i repetible, assaborint el moment present. Per ajudar-te a interioritzar i així poder sentir millor les sensacions que hi ha dins el teu cos, et convido a tancar els ulls. També és preferible que facis la pràctica en total immobilitat. Això t'ajudarà a tenir major consciència del que està passant a dins. Mentre vas respirant, porta l'atenció en els peus i a partir d'aquí aniràs pujant progressivament, sentint si en cada part hi ha una sensació agradable, desagradable o neutra, sense jutjar, senzillament acceptant el que hi ha. Si en alguna part no tens sensació, no et preocupis, forma part de la pràctica. Accepta l'absència de sensació i continua el recorregut